Llegamos casi al final de estos restos diurnos, programa 308 de la 10ª temporada, y una vez más tenemos el placer, el gusto de compartir con Carolina del Popolo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está Juan? Un placer nuevamente para Para mí, hablar. para mí un placer estar acá. Vamos a hablar de esta nueva novela, el nuevo trabajo, que un poquito, si no me equivoco, algo habías dicho ya que estabas trabajando cuando viniste la primera vez. Así que, bueno, tuviste una presentación fin de año pasado, muchas cosas en el medio de todo tipo, una presentación muy bonita, por cierto, ahí en Gracias. el Centro Cultural Córdoba, ¿verdad? Así es. Muy emotiva, como siempre hay ese trazado invisible de familia, la que estaba ahí presente y la que está en tu escritura, ¿no? De alguna manera, de los detalles, tanto, ¿no?, lo histórico como lo presente, ¿no?, en Así es, así es. las anécdotas. Contame de qué se tratan estas claves de un destino. Bueno, estas claves de un destino en realidad son tres historias que están entrelazadas, todas, excepto uno de los ejes, los dos principales son todas historias reales, basadas en hechos reales. Y me inspiré en el escritor inglés Norman Lewis, que él, la verdad es que me llamó mucho la atención cuando empecé a investigar, porque yo siempre unida a mi sur de Italia, por estas memorias ancestrales y familiares, y empecé a investigar sobre qué había sucedido en el sur de Italia en aquella época de la Segunda Guerra, y enseguida se me aparece en la investigación Norman Lewis. Y la verdad es que me atrapó enseguida la atención y dije, este es mi protagonista. Así que la historia principal es la de él. Bien, o sea, hay como hechos, algunos ficcionados y demás, pero Sí. va por ese carril. Eh, ¿Cómo te encontró ya en este segundo libro? Si totalmente aceitada o al contrario, capaz en este nuevo desafío, nuevo trabajo, medio de empezar de cero, tal vez por otro tipo de inspiraciones o tiempos o trabajo y demás. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, cada proceso, cada novela, cada historia es empezar de cero. Es empezar de cero, es vaciarte de alguna forma y comenzar a sacar jirones de, no sé, no puedo decirte que son ideas, porque son como, en cierta forma es más intuitivo el trabajo, o por lo menos es de la forma en que a mí me sale a hacerlo. Eh, entonces es como que uno empieza y no sabe en realidad muy bien cuál va a ser el trayecto que va a recorrer. Lo que sí sabe es que quiere contar una historia con mucha pasión y con mucha emoción. Entonces, eso es lo que te guía. Pero bueno, el trayecto es yo diría que basado en la inspiración y no en nada que tenga que ver con una estructura lógica. Uno arma la historia o la historia se va presentando y uno la va enmarcando, pero tenés que tener un equilibrio especial, porque si tratás de enmarcarla demasiado en los carriles de la lógica, se pierde lo que la historia misma quiere contar sobre sí misma. Porque uno es, en cierta forma, un, un medio o uno trata de tipear una historia que ya está escrita. Es algo, eso es lo que a mí me pasa, ¿no? O eso es lo que yo puedo rescatar y puedo contar de lo que es el proceso de escribir en mi caso, ¿no? No sé si en todos los casos será lo mismo. Pero lo que a mí me pasa es eso. Entonces, es un juego y es un equilibrio, es templar la historia real con la ficción y la lógica con el misterio en cierta forma, para que la historia que quiere ser contada pueda materializarse sin perder su esencia.
En esto que me decís, bueno, me gustaría, si te parece, como profundizar un poco más, porque estaba pensando, digo, a ver, te imagino cómo te empezás a acomodarte, si de alguna manera te pones directamente en la piel de este personaje, de este protagonista, más allá si después queda en primera persona o no la escritura, quiero decir, y vas como imaginando, estás visionando cosas, estás, por ejemplo, si está parado en el sur, en alguna parte del sur de Italia, en Sicilia, y decís, ¿a dónde va a estar? Va a estar mirando, va a estar en Ragusa mirando un atardecer, o dónde va a estar y qué va a hacer y cómo lo vas a tratar, o siempre es mejor pararse como un poco desde afuera con cierto respeto, vamos a llamarle. ¿Cómo va ese trabajo? ¿Se rompe mucho o vas despacio? Bueno, te cuento que en este caso, distinto de la primera novela que era más autobiográfica en cierta forma, Ujú. yo acá pude encontrarme con, ¿por qué te digo que me inspira a Norman Lewis? Me pude encontrar con una historia que él cuenta, porque él trabaja para el Servicio de Inteligencia Británico en Nápoles. Él desembarca en Nápoles con los aliados en 1943 y él escribe un diario de guerra, un diario de lo que él vive durante ese año, en plena contienda en Nápoles. Y me apasiona ver cómo un inglés ve a un napolitano y cómo él realmente, siendo tan, porque él, en realidad no, él no es militar, él es escritor, por eso tiene todo un vuelo muy diferente. Él no ve la guerra desde la estrategia de un militar, sino con otra humanidad y con otras aristas, con otro vuelo intelectual, ¿no? Y además también emotivo. Siendo un inglés, él no expresa demasiado sus emociones, pero sin embargo, cuando te encontrás, yo logré encontrar su diario que se llama Nápoles 1944, logré encontrarlo traducido, porque si bien hablo el inglés, era más complicado traducirlo y leer su diario en inglés y logré encontrarlo en español. Así que Imagino que tenía muchos nombres como latiguillos o cosas propias del inglés sí, propiamente, entonces por ahí sí, se hace sí, más difícil. pero realmente es muy apasionante cómo él describe eh, desde su visión más sajona, más fría y más objetiva en cierta forma, pero cómo él poco a poco se va enamorando de ese pueblo napolitano, cómo él va admirando cómo esa cultura y esa gente que vive esa adversidad de la guerra, el hambre, la ocupación nazi en Nápoles. Entonces a mí me atrapó eso, ¿no? Decir cómo él empieza a descubrir, y creo que en la guerra, en situaciones tan adversas como una guerra, uno puede advertir realmente quién tiene al frente. Nadie puede fingir tanto en una situación tan adversa. Entonces se muestra lo mejor y lo peor de las personas. Bueno, y él cuenta algunas historias que yo tomo así, como en un mosaico en la novela, de algunos personajes que él conoce en Nápoles, y realmente son entrañables, son personajes entrañables. Contame si en esta investigación, y por supuesto la parte también de la inspiración como tal, si hubo, más allá de seguramente los documentos históricos, si hubo alguna inspiración de novelas y demás, se me viene lo que puede escribir Hemingway, por ejemplo, que también películas en alusión, no sé si lo tuviste como para tener alguna referencia o decidiste ir por un camino, vamos a llamarle un poco más real para vos darle la ficción total.
Bueno, yo fui tomando, y la historia de Norman, ¿no? La historia de Norman como historia base, pero a su vez yo había leído hace muchos años una historia que me había quedado siempre en mente, que es una historia que está basada en un plan militar que los británicos eh, ingenian, digamos, o se ingenian para llevar adelante, que es todo un engaño que ellos... Hay creo una película que me parece que está en Netflix, que se llama algo así como El Gran Engaño, no me acuerdo ahora el nombre, pero donde está retratada esta historia de cómo ellos van armando todo un plan que tiene mucho más de, digamos, de, ¿cómo te puedo decir? No, es una estrategia militar, pero quien la piensa es un abogado. Entonces, es entre militar, entre los milicos, digamos, de británicos y este hombre, idean todo un plan para engañar a los nazis sobre qué quieren. Ellos los quieren engañar sobre el lugar donde van a desembarcar. El desembarco, el primer desembarco antes que Normandía, ¿no? El primer desembarco de los aliados es en Sicilia. Y ellos arman un plan para engañar a los alemanes y hacerlos creer que el desembarco no sería en Sicilia, sino sería en Grecia y en Cerdeña. Entonces lo logran realmente, pero es un plan tan ingenioso que a mí me pareció que realmente era de novela y lo es. Entonces fundí un poco los personajes de ese plan, los fui mezclando con la historia, esto es ficción, con la historia de Norman. Porque él también participa activamente en Nápoles, no en Sicilia. Pero bueno, entonces en la tapa del libro vos ves 3 niños, porque la historia comienza con 3 amigos, que son amigos, digamos, de niños, de la infancia, y cada uno va, tiene un destino que está entrelazado con el de los otros. Pero sobre todo el de Norman es un destino que sorprende, ¿no? Porque uno piensa, o sea, la historia te va llevando como que el destino de él era uno, pero en realidad él el pasar de los años se da cuenta que no era ese destino primigenio el que él creía que era el que le esperaba o la misión que él tenía que cumplir, sino que era otro su destino. Entonces por eso se llama Las claves de un destino, porque se va develando, el destino le va presentando señales hasta que él logra comprender cuál es realmente cuál es el designio o cuál es su destino, cuál es su estrella. Hace un rato dijiste que una de las cosas que te mueven de alguna manera es la pasión y se nota claramente en la forma que vas Bueno, compartiendo la historia. sí, claro, bueno, nuestros ancestros italianos tienen eso. Y lo muestran porque quizás los sajones tienen la misma pasión, pero no la muestran tanto como nosotros, los latinos tenemos eso, ¿no? Así es. Todo este proceso en total, ¿qué tiempo te llevó? Eh, en el sentido de la escritura, a comparación de la primera novela, si estaba, no sé, como más metódica, en el sentido de, bueno, hoy voy a escribir más horas o no todos los días, o es siempre cuando podés. Es cuando se puede, pero en este caso lo que me dio un empujón, un impulso fue la pandemia, porque tuve mucho más tiempo desocupado en 2020 para y prácticamente cerrarla al cerrar el proceso de la novela. Después te lleva mucho tiempo pulirla, los capítulos son no son lineales, van y vienen en el tiempo, entonces ir como ensamblando ese mosaico de capítulos y demás te lleva su tiempo, pero yo creo que alrededor de 2 años y medio aproximadamente. Bien. Eso los tiempos, como me dijiste hace un rato Cuando fuera del aire, podés, ese, cuando cuando se puede. sale, cuando Sí, está, cuando aparece. Me sí, parece. sí, cuando uno puede. ¿Te parece que nos compartas un fragmento de Claro. esta novela?
Bueno, no sé si puedo leerte, digamos, como la sinopsis y después una partecita que quiero compartir. Lo ¿Te que vos parece bien? quieras, lo que vos gustes. Bueno, la sinopsis es, traté de hacerla lo más sintética posible, cosa que para mí no es fácil. Pero bueno, vamos por la contratapa entonces. Norman Lewis trabaja para el Servicio de Inteligencia Británico en la antigua y rebelde ciudad de Nápoles, desde el otoño de 1943 hasta finales de 1944. Su infancia, marcada por la muerte de un hermano mayor, el espiritismo que sus padres practicaban y la presencia de dos amigos entrañables, regresa siempre a su vida. Un candelabro que sostiene una vela que no arde, un ramo de flores rojas y unos libros son simbólicas claves que se revelan a su madre en claras premoniciones que irán develándose a través del tiempo hasta que por fin él comprenda su auténtico sentido. Su destino, atravesado por la guerra, confluye con el de sus amigos en la oscura trama de un secreto plan militar que ayuda a los aliados a desembarcar en Sicilia en julio de 1943. Sumergido en el laberinto italiano, se conecta con el misterio del amor, de la vida y de la muerte. Bueno, esa es un poco la historia que me pareció bueno, depende de los intereses de cada lector, ¿no? Pero me parece que puede llegar a interesar sobre todo que nosotros tenemos tanta población proveniente con ancestros italianos y dije, bueno, por ahí eso puede ser algo que atrape para que la gente lo lea. Bueno, y hay una partecita, a ver si la encuentro. Estamos hablando de Las claves de un destino, la nueva novela de Caro del Popolo. Carolina del Pueblo, me gusta decirlo así. Sí, así es. Bueno, este capítulo es el capítulo número 70, así que está avanzada en la historia, pero no voy a leer nada relativo a eso, sino algo que fue como lo que atravesó la historia, o los tres ejes de la historia, de la historia que se van los tres ejes que se van entrelazando en esta historia. Los mensajes del universo se revelan con la contundencia de lo simbólico, de lo que atraviesa el alma, pero son sutiles, refractarios a cualquier análisis, se diluyen frente a las mentes inquisitivas, no se dejan atrapar, rehuyen las pesadas estructuras de la lógica y a veces regresan en sueños. Un pequeño fragmento de esta novela muy atrapante, muy atrapante no la he leído, digo, al menos como me la contás, a mí me da, ya la quiero leer. Que es lo importante también, ¿no? Transmitir esa pasión y que esté impregnada también en la letra, clave. Carolina, me queda preguntarte si hay alguna historia, ya estás pensando, hay bocetos de algo nuevo, no sé si una continuación directa tal vez, o nuevamente vas a explorar un nuevo terreno. Bueno, yo siempre, como te digo, las historias me encuentran, yo no las encuentro, las historias me encuentran a mí en cierta forma. Y esta vez la inspiración vino también de una manera, yo el año pasado viajé, tuve la suerte de viajar a Italia, no había ido nunca a Italia, fue la primera vez. Qué Y fuerte, ¿no? Con todo sí, lo que significa. sí, Italia, bueno, realmente además es una tierra que tiene tanto, tiene arte, tiene una energía realmente especial. Y bueno, estuve en Sicilia y recorrimos con Fran, con mi hijo, varias ciudades y cuando llegamos a Venecia decidimos ir a Murano a visitar este pequeño islote que tiene, bueno, tanto arte que ellos hacen con el vidrio soplado, con el vidrio, bueno, que siempre me encantó todo lo que es el cristal y demás. Y bueno, en el Museo del Cristal
que está ahí en Murano, entramos y había una exposición que realmente me llamó muchísimo la atención porque nunca me imaginé que alguien podía trabajar sobre vidrio con un martillo, golpeando un vidrio con un martillo. Realmente este artista es Simon Berger, es un artista que vive en Suiza, pero que su nombre claramente indica que, y además su fisonomía, él es judío. Entonces, realmente es muy difícil explicarlo. Él trabaja golpeando con un martillo, pero no un martillo especial, no, un martillo de los que usás para poner un clavo en la pared, y dibuja en el cristal con el golpe del martillo los rostros más hermosos que vos te puedas imaginar. Después te voy a mostrar porque está en Instagram. Realmente, pero aparte un hombre con un vuelo ha hecho los escaparates o las vidrieras más famosas de las joyerías. Te estoy hablando de Gucci, de distintas joyerías famosas o escuderías. Realmente tiene y es algo que nunca yo había visto ni me podía imaginar que podía existir. Y la verdad que ver ese trabajo y ver la pasión con la que él trabaja, que después empecé a seguirlo por Instagram, me inspiró en una historia. Así que ya estoy como por el capítulo 20 de esa historia. También está relacionada con la Argentina, una familia judía, y tiene los puntos que van uniendo la historia, son como una línea de cristal, porque tiene que ver todo con los cristales. Bien. En distintas manifestaciones. ¿Y en qué época está? Bueno, arranca en la época de los cristales, de la noche de los cristales rotos, ¿no? Otra vez volvemos a la guerra, a la Segunda Guerra, que es algo que también me inspira, una época que me inspira, y cómo se va desenvolviendo la historia de esta familia, y cómo de alguna manera todo está conectado, todo está conectado, y en este caso a través del cristal. Bien. Bueno, esperamos entonces con ansias esa nueva historia que te ha encontrado. De momento, ¿dónde podemos conseguir las claves de un destino, Carol? Bueno, está en Alberoni, y que es una librería jurídica, pero que también tiene novela y demás, que está en la calle Duarte Quirós, ahí cerca de tribunales, y también en el Emporio Ediciones. Así que en cualquiera de esos dos lugares se puede conseguir. Carolina del Popolo, una vez más, muchísimas gracias por haber venido al programa, para acercarte a charlar. Siempre es muy grato, un placer. Y, como siempre, el espacio aquí abierto y será hasta la próxima. Gracias a vos, Juan. Hasta la próxima. Restos Diurnos es un programa donde compartimos la pasión por las diferentes expresiones artísticas. Todos los sábados, de 17 a 20, te invitamos a disfrutar de esta pulsión cultural.